Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó: lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: en ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, que soy el maestro y el señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. El Jueves Santo tiene una espiritualidad muy profunda. Como católicos debemos tener la buena costumbre y devoción de leer diariamente la Biblia, aunque sea media página, una página, 5 páginas. Deberían apagar más la tele, no estar tanto ahí en el celular porque tienen ya celulitis, whatsappeando y en el Facebook y todo eso, e irnos a la palabra de Dios. Yo les recomiendo que esta noche tomen su Biblia en su casa, o si van a ir a las visitas de las 7 iglesias, 7 casas, lleven su Biblia y vayan leyendo del capítulo 13 que hemos proclamado ahorita en adelante, porque son partes sublimes de la Biblia. Pero veamos, a los sacerdotes se nos indica que debemos predicar en esta noche 3 temas. Primer tema, la institución de la Eucaristía. Segundo tema, institución del sacerdocio de la nueva alianza. Y tercer tema, el mandamiento nuevo.
Bueno, respecto a la institución de la Eucaristía, mire que ya en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo iba caminando y tuvo hambre, renegaron contra Dios, contra Moisés, y Moisés le pidió a Dios, y Dios tuvo compasión, y les mandó el famosísimo maná, pan del cielo. Para su hambre les dio pan del cielo. Y el pueblo después era muy presumido diciendo: Dios nos dio pan del cielo. Era un pan misterioso, unos como grumos, como rocío, que se pegaban a los arbustos y los cosechaban temprano y con eso hacían su pan. Dice la Biblia que les sabía riquísimo, y bueno, que si alguien quería atesorar de más, se le gastaba, y si alguien había cosechado poco, le alcanzaba para satisfacer su hambre. Todo esto es un simbolismo muy grande acerca del alimento que Dios nos da, que no debemos estar atesorando envidiosamente, sino que digamos: danos hoy nuestro pan de cada día, y vivir con la confianza que Dios nos alimenta. Ya en ese pasaje hay un simbolismo de la Eucaristía. Bueno, hay otro pasaje muy interesante del libro de los Reyes. El profeta Elías va huyendo porque la reina Jezabel lo mandó matar. Y entonces en esa huida, cansado por ahí, se echa al piso y le dice a Dios: basta, Señor, quítame la vida, yo no valgo más que mis parientes. Está cansado de huir, tiene hambre, tiene sueño, tiene cansancio, tiene todo, como a veces te pasa a ti en la vida, como a veces nos pasa, que llegamos a sentirnos súper rebasados. Entonces, siguiendo el ejemplo de Elías, hay que clamar a Dios. Elías se quedó dormido por allá, Dios lo deja dormir, luego le envía un ángel que lo despierta y le dice: levántate y come. Y cerca de la cabecera encuentra pan y agua. Come el pan, bebe el agua y se vuelve a echar a dormir. Dios le tiene paciencia, Dios nos tiene paciencia. A veces sabe que nuestro cansancio y agotamiento no es mucho, sino súper mucho, y nos deja descansar un poco más. Dios nos ha de dar descanso y consuelo, ténganlo por seguro, hay que tener fe. Elías duerme otro rato, Dios lo despierta mediante su ángel, le vuelve a mandar: levántate y come de aquel pan. Y dice allí la Biblia, el libro de Reyes, que con la fuerza de aquel alimento caminó Elías, creo que 40 días, hasta llegó a donde Dios le había indicado. Aquí también, como en el maná, tenemos un simbolismo de la Eucaristía. El pan bajado del cielo es Jesucristo. Fue símbolo de Cristo el maná. Y esta es la fuerza de ese alimento para caminar el camino difícil que Elías caminó 40 días sin necesidad de comer más. Yo les quiero decir que hay varios santos y sus historias se pueden encontrar en internet, que su único alimento era la comunión. Y la ciencia nos explica cómo una persona no moría de hambre, a pesar de que eso no pasó 3 días, una semana, sino meses, años. Entonces, aquí está el simbolismo de la Eucaristía en el libro de Reyes y en el profeta Elías, que con la fuerza de ese pan que representa a Cristo, verdadero pan del cielo, tiene una fuerza para salir adelante. Por ejemplo, hubo un arzobispo, un obispo, que después el Papa lo hizo cardenal cuando logró la libertad, que estuvo muchos años, no recuerdo si 20, preso. Y los católicos que lo visitaban clandestinamente le llevaban para que pudiera celebrar con algunas gotitas de vino la Santa Misa, y bueno,
haría ahí en la cárcel él una misa muy especial, sin que se dieran cuenta las autoridades comunistas. Y para él esa misa que celebraba, aunque fuera con unas gotitas de vino y con un poquito de pan de trigo, o sea, esa era la fuerza para aguantar tantos años en la cárcel sin perder la fe, el amor, la esperanza. Ya cuando los tiempos cambian, los tiempos políticos, el cambio del mundo, logra la libertad y a lo hace el Papa cardenal, y es el cardenal Bantual. Hay unos libros muy interesantes de él. Ese es un ejemplo de la Eucaristía en la iglesia. Ahora bien, ya en el Evangelio, memorícenlo bien, el capítulo 6 de San Juan tiene el milagro de la multiplicación de los panes. Después que Cristo predicó tanto tiempo, los apóstoles le dicen, la gente tiene hambre, mándalos a su casa, todo aquello. Y Jesús les dice, no, denles ustedes de comer. Pero ¿cómo le vamos a dar tanta gente? Ciertamente aquí hay un muchacho que trae unos panes y unos 2, 3 pescados, pero ¿qué es 5 o 6 panes para tanta gente? Jesús les dijo que se sienten, partió el pan, lo bendijo, les dijo que lo repartieran, alcanzó para todos y sobraron, porque quedaron satisfechos, y más que satisfechos, y sobraron pedazos de pan. ¿Han leído la Biblia? ¿Cuántos canastos se juntaron de restos de pan? 12, no. Creo que eran como 5 o 6 canastos. Al padrecito también ya se le olvidó, pero no eran 12, eran como 5 o 6. Óigame, un milagro tremendo. Ahora bien, en el Evangelio de San Juan, como hemos explicado con mucha frecuencia en la parroquia, solamente encontramos 6 milagros, porque San Juan, después de cada milagro que realiza Jesús, pone una catequesis acerca de quién es Jesús. Por ejemplo, si le dio la vida al ciego de nacimiento, en el contexto de ese milagro Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas. Y luego también va a dar ese mandato a los apóstoles, ¿verdad? Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo, o sea, de la luz que yo les comunico lleven al mundo, y lleven la sal que preserva de la pudrición, la sal que purifica, pero Jesús es la luz. Cuando Jesús realiza el milagro de multiplicar los panes, va a dar una lección. ¿Y qué va a decir Jesús? A ver, este pequeño niño que podía ser mi acólito o aquel otro, ¿qué es lo que dice Jesús? Díganlo conmigo. No es Moisés el que les dio pan del cielo. No es Moisés el que les dio pan del cielo. Casi no se oye, con más fuerza. No es Moisés el que dio pan del cielo. Es mi Padre quien les da verdadero pan del cielo. Es mi Padre quien les da verdadero pan del cielo. Yo soy el pan de la vida. Yo soy el pan de la vida. Eso es lo que dice Jesús. Les voy a dar a comer mi propio cuerpo, y el que coma de este pan vivirá para siempre. Es una promesa muy importante. O sea, realiza el milagro y les dice, como diría la Santa Misa, les voy a dar a comer mi propio cuerpo, que eso lo cumplió Jesús en la última cena, y por eso nos piden predicar esto hoy. Porque ahí Jesús realizó esa promesa de darnos a comer su cuerpo. Pero saben una cosa, no fue sencillo. La gente que estaba oyendo el sermón no crea que se dormían como algunos chavitos que están cansados de jugar fútbol y ahorita se me quieren dormir, o una chamaca que lavó la ropa y mamá, yo voy a lavar la ropa, no te mortifiques, yo voy a cocinar y se me está durmiendo, ¿no? Óigame, fíjense una cuestión muy importante. La gente no se durmió en el sermón de Cristo, sino que empezó a decir, está loco, ¿cómo nos va a dar a comer su propio cuerpo? Pues si no somos antropófagos, no somos caníbales, hubieran dicho si fueran los apóstoles hoy. ¿Cómo nos va a dar a comer su propio cuerpo? ¿De qué está hablando? No entendía que iba a realizar el gran milagro de la Eucaristía y de la misa.
Ahora, cuando todos se van, casi quedan los apóstoles, Jesús les dice, ¿también ustedes quieren irse? Y San Pedro, que siempre respondía casi siempre bien, le dice, Señor, ¿pero a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Cuando yo leo esas palabras, que además me sé de memoria, pienso como que San Pedro dijo, Señor, no entendemos igual que los que se fueron cómo nos vas a dar a comer tu cuerpo, pero yo creo en ti, porque tu palabra es verdad, tu palabra es vida, y nosotros hemos creído, aquí estamos bien, eres el maestro, ¿quién nos va a enseñar sino tú? Entonces San Pedro creyó, y en la última cena realizó Jesús la promesa. Y ahí en la carta de San Pablo, y también en los Hechos de los Apóstoles se habla de que los discípulos se reunían asiduamente, como diariamente celebramos, a la fracción del pan, y le llamaban a la misa la fracción del pan, porque es el pan, Cristo, que se parte y se reparte para todo el pueblo. Y por eso San Pablo dice, hermanos, yo les comunico lo que a mi vez recibí. La tradición es que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. O sea, que ya San Pablo, cuando se convierte bien en católico, en seguidor de Cristo, recibe la tradición de la celebración de la misa, y que eso estuvo prometido y cumplido pues en la última cena. Y pasamos al segundo tema. Cuando Jesús les dice, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, luego les dijo a los apóstoles, hagan esto en memoria mía. Allí instituyó el sacerdocio de la nueva alianza, porque antes de las 12 tribus de Israel, solamente la tribu de Aarón era la tribu sacerdotal, si mal no recuerdo era eso. Nada más los de ese grupo podían ser sacerdotes. Jesús viene a instaurar un nuevo sacerdocio, porque ya no van a ofrecer borreguitos y cabritos, no. Cristo se ofrece como el cordero que quita el pecado del mundo, y va a encargar a los apóstoles, sacerdotes de la nueva alianza, ofrecer ese sacrificio de la misa. Ahora bien, cuando les dice hagan esto en memoria mía, ordena sacerdotes a los 12 apóstoles, y son de distintas tribus, de las 12 tribus de Israel, ya no nada más la tribu sacerdotal. A quien él quiso, incluso ahí estaba Judas, él bendice a todos y a todos quiere. Oigan, claro que Judas se ahorcó esa misma noche o madrugada, no celebró ninguna misa, estuvo en la última cena. Pero bueno, en otro momento Cristo da a los apóstoles el poder de perdonar los pecados. Eso solamente corresponde a Dios. Pero Jesús les dijo a los apóstoles, les quedan perdonados los pecados a quienes se los perdonen. Y en el milagro de la sanación de un paralítico, que Jesús le dijo, ánimo, tus pecados te son perdonados, y que murmura la gente y todo aquello, al fin de ese evangelio dice, la gente glorificaba a Dios que ha dado tanto poder a los hombres. ¿Qué poder? ¿De sanar a los paralíticos? No se refería a ese poder. Se refería a que Cristo delegó el poder de perdonar los pecados en los sacerdotes de la nueva alianza, en los apóstoles. El segundo tema de predicación pues es la institución del sacerdocio. Feliciten a sus sacerdotes. Hoy esta noche hay que rezar por los sacerdotes. Muchos critican, y esa crítica trae mucho problema socialmente hablando y para quien hace esa crítica. Miren, yo estuve de misiones en Guerrero. Allá vivía un señor llamado Don Redentor,
Él casi no iba a la misa porque estaba peleado con un sacerdote, no sé qué problema tuvieron. Él, pues era un hombre muy especial, su temperamento. Dios lo tenga en el cielo. Pero cuando yo pasaba a su casa, porque íbamos por Limonita para restaurar el templo, y en las casas nos daban que 5 pesos, 10 pesos, 1 peso, y ya que juntábamos eso era para el albañil, para el cemento y todo, y restaurar la iglesia. Pues él daba su dinerito y me invitaba a tomar un refresco, por decir, ¿qué sería aquí? Una horchata, en Campeche, una jamaica, ¿verdad? Y me decía, hablando de este tema, que algunos criticaban a los sacerdotes, decía, yo no critico a los sacerdotes, porque sabe una cosa, aunque es una carne muy sabrosa, más que la de chanchito, más que la de lechón tostado, pues para que me entiendan, es más sabrosa, pero es más dañina, dice, y el que come cura, revienta. Lo estoy predicando hoy que es jueves, porque en Tabasco, Garrido Canaval persiguió a la iglesia, a los curas, tortura y todo. En México quiso destruir una iglesia a cañonazos y él mismo atrajo una maldición a su hogar. Estoy enterado de familiares de Garrido Canaval que le sufrieron. A los sacerdotes hay que rezar por ellos y hay que enfrentarle y decirle, Padre, esto que usted dijo, esto que está haciendo no es correcto, por favor. Con mucha educación, con un escritito, y si el cura debe ser humilde para escuchar al pueblo, debemos ser humildes. Bueno, el segundo tema es el sacerdocio, pero el tercer tema, ¿cuál va a ser? A ver, Gabriel, háblale a tu hijita que la traiga. Miren, una cosa muy importante, el Papa Francisco, desde que era obispo en Argentina, este Jueves Santo lo vivía de otra manera. En su catedral, en lugar de celebrar él, que era el obispo, el arzobispo, dejaba un sacerdote de los de su confianza y cariño. Y entonces se iba a celebrar Jueves Santo a la cárcel o a un hospital y allá les lavaba a los presos los pies en la misa de Jueves Santo.